pues todo lo que es interesante. Miquel, encantado de tenerte con nosotros. Qué ilusión, Bruno. Contentísimo de estar aquí. Bueno, estamos estrenando, permíteme que me acerque yo también un poquito. Estamos estrenando en la editorial, ¿verdad? Tu libro, tu nuevo libro, La nueva gestión del tiempo. Entrena tu mente para multiplicar tu rendimiento. Sobre gestión de tiempo, eficacia personal, productividad, se ha escrito y se ha hablado mucho en los últimos años. Eso es innegable para cualquier profesional que esté en primera línea e interesado por crecer, aprender y ser competitivo. Pero tú has escrito un libro que a nosotros nos parece extraordinario y quería preguntarte, ¿qué aporta este libro? ¿Qué trae que pueda sumar, ampliar o, por qué no, superar lo que ya se ha escrito o se ha dicho? Qué gran pregunta, Bruno. Y daría para mucho esto, ¿eh? Tengo que decir una cosa a la gente que nos está escuchando y es que Bruno está en el libro. Está ahí, ¿eh? Hay un pedacito de ti impregnado en el libro, así que solo por eso ya tiene un poquito más de valor. Pues verás, Bruno, yo aquí creo ver, sobre todo lo he visto en muchísimos clientes, muchísimas empresas, muchos años, ¿no? La productividad siempre ha sido un set, un conjunto de herramientas para que la gente, pues, oye, sea más productivo. Pero constantemente, y cada vez me pasa más, hay gente que me pregunta: "Oye, ¿yo por qué tengo que ser productivo?". Ostras, y me sorprende, ¿no? Porque hasta ahora todo el mundo iba a gestión del tiempo a degüello. Quería conseguir cosas, quería lograr lo máximo, e iba a buscar las mejores técnicas del mercado para conseguirlo. Curiosamente, cuando la gente empieza a despertar, y todo esto ha pasado en los últimos años, se empiezan a preguntar cosas que van mucho más allá. Y ahí es donde sale esa nueva gestión del tiempo. En realidad, la nueva gestión del tiempo es que no tiene nada que ver con herramientas, ni siquiera con métodos. Hablamos mucho de la metodología, esta lo va a petar, esta es lo mejor del mundo, que está bien, ¿eh? Y evidentemente soy un gran defensor y me encantan, pero faltaba la parte interior. Ser productivo no es una cosa simplemente de hacer más y simplemente sacrificarte y hacer las máximas cosas en el menor tiempo, que es un poco tal como lo hemos escuchado durante muchos años, sino tiene que ver con este desarrollo personal, entender quién eres, qué haces. Y una vez sabemos eso, después ya podemos ser todo lo productivos que sean. Además, aquí hay una cosa muy importante y es que la productividad hasta ahora siempre se había tratado como una causa. Si yo utilizo X herramienta, seré mucho más productivo. Y ahora vengo a desmitificarlo. Me gustaría que la productividad fuera una consecuencia. Cuando yo sé muy bien cómo debería ser mi mente productiva, conocerme mejor, qué necesito yo, desarrollo personal, la productividad viene sola, casi automática, sin herramientas. Que después lo sazonamos y lo ponemos bonito con herramientas, fantástico. Así que en realidad este libro aporta ese aire fresco a la productividad, saliéndonos, digamos, del clásico mensaje de hay que trabajar duro, hay que hacer muchas cosas, hay que planificarse, hay que levantarse a las 3 de la mañana si es necesario. Y eso está bien, puede estar bien, ¿por qué no? Pero no debería ser el objetivo final de la productividad. No, qué bueno. Es muy sugerente lo que propone, de hecho es una invitación fascinante, porque cambia el foco del hacer, ¿verdad? Y estar centrado, pues como decías, en herramientas, muchas de las cuales la mayoría de las veces ni siquiera desempaquetamos, las hemos recibido y se quedan ahí obsoletas, nos lleva desde el hacer al ser. Es una mirada, como decías, interior y que propicia un cambio. Y ese cambio traerá como consecuencia en sí el ser productivo, es decir, no es tanto el objetivo ser productivo como convertirte en una persona que asume la complejidad de las tareas y el día a día desde una posición diferente, relacionándose emociono con el mundo. ¡Wow! ¿Entiendes? Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Dale, 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 Miquel, por favor. Sí, yo quería aquí entrar justamente lo que decías ahora. Fíjate que el hecho de hacer y buscar siempre la mejor técnica, la mejor herramienta, nos ha llevado a lo que yo considero que tenemos, que es una productividad enfermiza. Si tú lo vas a pensar en productividad, gestión del tiempo, la mayoría de técnicas que se utilizan son enfermizas porque nos niegan cómo somos, no tienen nada que ver con nosotros, las copiamos de alguien. Curiosamente, eso es lo mejor y eso nos hará más productivos, nos hará libres, etcétera. Pero en cambio nos regala enfermedad, si me permite esa palabra, ¿no? Nos regala que estemos mucho peor de lo que estábamos antes. Entonces, en este libro, y lo que hablaremos ahora es productividad saludable. Entender que la productividad es una herramienta para estar bien, pero bien en todos los ámbitos. Ya sabemos que la salud, esto lo define la OMS hace muchos años ya, no solo es salud física, sino Cierto. también salud psicológica, social y, ¿por qué no, espiritual? Tú sabes, también por profesión y porque soy un amante de estas temáticas, que conecto perfectamente con ese mensaje.
Pero entiendo que muchas veces cuando estás frente a esos profesionales, gestores, responsables de empresas, departamentos, equipos, este mensaje, no sé si lo retraduces con otras palabras, porque a priori creo que levanta mucha defensividad, ¿no? Dentro de la practicidad, la inmediatez que vamos buscando, ¿no? Y siempre el cómo, ¿no? A ti te pasará como a mí, que siempre dices, "Sí, ¿esto cómo es?". Y yo, pero espérate, pero antes de llegar al cómo hay otras cuestiones, amigo. Entonces, ¿cómo llevas esto tú precisamente a esos foros, a ese espacio de trabajo y consigues el entendimiento de las cuestiones que estás planteando? Mira, es muy buen tema este porque en general las empresas ya se sabe, ¿no? Las emociones fuera de la puerta, ¿eh? No me las traigas dentro, que no vaya a ser que se contaminen demasiado, que se me vuelvan muy blandos, ¿no? En realidad, la gestión del tiempo pasa algo bastante parecido. Y quiero resultados inmediatos, un poco de inteligencia artificial y la gente que noten resultados al momento. Pero en realidad aquí hay que ver sobre todo varias cosas. La primera es por qué algunas de las sesiones que se supone que son las mejores a nivel de gestión del tiempo no han funcionado. Incluso métodos increíbles que sorprenden por no funcionar. En ese momento, cuando hablas de resultados, cosas que se han logrado y cosas que no, ahí ya tenemos el primer punto de contacto. Oye, esto no funciona, ¿qué ha pasado aquí? Entonces ahí vamos a probar cosas distintas. En segundo lugar, también hay un punto clave y es entender que todo lo que puedas basar en neurociencia, que tenga una validez y sobre todo que haya sido puesto en escena en otras empresas, pues siempre será mejor, ¿no? Al final la gente es como que se convence más. Oye, pues esto parece, tiene pinta de riguroso. Y en tercer lugar, para mí hay otro punto clave y es que una de las cosas que pasa en las empresas es que están hartas de probar lo mismo y ver los mismos resultados. Y eso genera como mínimo una curiosidad y una apertura que por suerte estamos encontrando ya en las empresas. Está claro, y aquí voy a ser sincero, yo empecé hace muchos años con el tema neuro. De hecho, empecé hace 15 años y neuro era algo que la gente quería eliminar a toda costa. Y es curioso que ahora es una moda y que prácticamente todo es neuro. En esa época, cuando hacíamos neuroproductividad y cuando iba a las empresas, era como, oye, sí, esto está muy bien, la gestión del tiempo, pero de neuro lo puedes eliminar, lo puedes poner ahí la última línea para que no se vea demasiado. Y curiosamente ha pasado lo contrario, ¿no? Y tengo la sensación que en gestión del tiempo estamos ahora mismo en ese punto, que todavía queremos herramientas muy prácticas, pero a la vez ya estamos viendo asomar la cabeza al lobo ahí, un poco como algo diferente, ¿no? Oye, pues aquí hay cosas interesantes, también se podrían tratar. Entonces, ese punto de inflexión, creo que puede ser un punto de inflexión para que la productividad, y faltaba también esa divulgación. Por eso también me apetecía muchísimo escribir este libro, porque creo que quería compartir esa nueva visión de la gestión del tiempo, salir un poco de los clásicos que ya conocemos, que oye, son fantásticamente buenos cuando tienes tu mente clara, te has conocido a ti mismo y has hecho una pequeña terapia o autoterapia, porque una vez sabes eso, después ya puedes leer todos los libros de metodologías que quieras. Te lleva. Y ahí es un punto diferencial. Creo que estamos ahora mismo en ese cambio de paradigma de la gestión del tiempo, porque fíjate que en otros temas ya se habla abiertamente de otros temas, como mindfulness, evidentemente, como el tema de la gestión del estrés, de la ansiedad, es decir, se trata como normal, pero en cambio la gestión del tiempo todavía sigue siendo bastante tabú, pero por suerte parece que las cosas están cambiando y algunas empresas lideran esta movida, ¿no? Mm. Qué interesante. Estaba pensando que para muchos profesionales que quizás tienen la necesidad de adoptar y de adaptar una nueva visión en la gestión del tiempo, quizás son ignorantes o inconscientes a esa necesidad, porque asumen que, bueno, en la dificultad, en la multitarea, en el exceso de estímulos y en la complejidad del contexto, pues lo normal es estar trabado, lo normal es procrastinar, lo normal es estar estresado, lo normal es no llegar, y se ha normalizado todo tanto eso que quizás pues pasan por alto que se podrían hacer las cosas a lo mejor de una manera diferente, ¿no? Sí. Mira, de hecho, a mí me gusta decir que las herramientas de productividad son el ansiolítico ideal de la productividad, ¿no? Y de hecho, no es casualidad que yo en mi caso, yo divulgo mucho sobre herramientas, me encanta productividad, yo pruebo todo siempre que puedo, ¿no? Lo que tengo tiempo, evidentemente, y lo que me da ganas también de hacerlo. Y curiosamente, todo el mundo termina siempre en la herramienta, el ansiolítico, ¿no? Tengo ansiedad, no sé dónde llegar, he probado cosas y ahora busco la herramienta que me va a solucionar, a salvarlo todo. Y te das cuenta que lo prueban y que al final buscan algo más. Entonces, el procedimiento suele ser ese, ¿no? Es decir, he probado algo, bueno, de aquella manera, busco la herramienta ideal, porque si me lo dice este youtuber, en principio parece que tenga, ¿no?, tiltes de ser verdad. Y cuando veo que no funciona y que no tiene nada que ver con la herramienta, siempre tiene que ver con tu propia mentalidad, con la mentalidad de tu equipo. Porque aquí, por uno, quiero entrar en un tema también, y es que la productividad está muy vinculada al sentido que tú tengas con la empresa, ¿no? Como aquí, un momento que suenan, ya está. Decía antes, Bruno,
aquí hay una parte muy importante que está vinculado 100% a cómo te sientes en la empresa. Mucha gente quiere ser productiva o hacer cursos de productividad y no soporta estar en esa empresa. Claro, es que aquí tenemos otros temas también, ¿no? Oye, no soporto mi trabajo, no soporto mis jefes ni mis colaboradores y quiero huir de aquí. Y en cambio tienes que hacer un curso de productividad. ¿Cómo vas a ser productivo en un entorno que no quieres, en algo que no deseas? Entonces la productividad ya es algo más holístico, por suerte. Antes era como una especie de parcela privada que parece que un coto de caza, ¿no? Que nadie puede entrar. Pero una vez vas entendiendo cómo funciona, y sobre todo esto lo veo mucho también en personas que gestionan equipos, digamos que es un público muy potencial porque ya ha probado cosas, no funcionan, y ahí es donde la gente intenta buscar algo más allá, ¿no? Que vaya más allá de una herramienta simple, de un método, y que es donde ha visto, bueno, ha habido un gran descubrimiento en ese sentido. Qué interesante señalar precisamente esa contradicción en la que tantas veces nos encontramos y ni siquiera somos conscientes, ¿no? Necesito ser más productivo, pero estoy reafirmándome en una posición, en una empresa, en un rol que realmente detesto, ¿no? Claro, claro, Pasando con el freno de mano echado. eso es una auténtica contradicción, ¿no? Y en ese sentido, nadie puede ser productivo. Y esto, por desgracia, voy a decir, es lo que me encuentro en la mayoría de empresas, claro. Yo no voy a ser productivo para alguien es que no congenio para nada. Tiene un proyecto que no le pongo corazón y ni siquiera entiendo cómo funciona. No me apetece estar aquí. Yo lo último que voy a hacer es ser productivo, ¿no? Y al final, lo más tangible de todo, que es una herramienta, porque eso lo vemos todos, es más pragmático, esto no hay que hablar de cosas complicadas, porque la productividad, como ahora hablaremos también, va mucho más allá. Incluso entramos bastante fuerte, ¿eh? En el libro hablamos incluso de subconsciente. Ahora entraremos un poco en eso si quieres. Pero la mente subconsciente a veces tiene más que ver con esto que cualquier herramienta que puedas hacer de productividad, por mucho que pagues por ella, ¿no? Sin duda. Estaba pensando y también si no es si doy un salto, porque tengo el esquema en mi cabeza, Miquel, si doy un salto en ese sentido y hay algo que consideras que se queda atrás y quieres sacar y compartir, no dudes en hacerlo. Estaba pensando que más allá de la gestión del tiempo, más allá de la productividad, que parecen cuestiones con principio y final, hay precisamente en el tercer capítulo, me gustó mucho cuando leí tal cual el tercer capítulo, las 3 supercompetencias profesionales para rendir más y vivir mejor. Que de repente el vivir mejor apareció y fue como, espera, que después de la gestión del tiempo y la productividad, ¿hay algo más? Ostras, sí, vivir mejor. Me encantó. Nada más lo vi y puede que sea una tontería, pero digo, ostras, qué importante señalar esto y vivir mejor. Háblanos de esto, por favor. Mira, este es el foco realmente del libro, ¿no? Creo que por primera vez, las primeras veces, que la productividad va más allá de conseguir cosas. Hasta ahora, cuando hablábamos de efectividad, productividad, todo era pues, lograr objetivos, hacer tareas, una, dos, tres, cuatro, ¿no? Conseguir más cosas. Pero lo curioso es que la productividad al final es bienestar. Productividad es que tú tengas esos objetivos que quieres conseguir en tu vida y que estén, no voy a decir bombardeados, pero sí siempre que tengas esa constancia de saber qué está pasando. Es decir, que tú estés ahí encima, que los cuides. A mí me gusta mucho, por ejemplo, traducir disciplina por autoestima. A veces pensamos que la disciplina es un sacrificio personal, de hay que hacer cosas, hay que... No, 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 es que te estás cuidando, estás dedicando tiempo a cuidártelo. La disciplina, que es una parte imprescindible de la productividad, es amor, amor propio. Estoy dedicando tiempo a mí, porque sé que cuando yo esté bien, también podré estar bien con el resto, ¿no? Entonces, en realidad, el libro tiene más que ver con esa parte que no tanto con conseguir más metas y más objetivos. De hecho, hay bastantes capítulos del libro que hablo del minimalismo. Es decir, tienes que desechar cosas en vez de crear cosas. La gente tiene una obsesión en poner más cosas en su vida cuando tendríamos que quitarlas, ¿no? Pero eso es otro tema. Así que cuando hablo de las 3 supercompetencias que para mí son claves, la primera es la mentalidad, la segunda es la atención, la tercera es la energía. Ahí en el libro se explica bastante bien, pero para que nos hagamos una idea, Bruno, y creo que es importante recalcarlo para que al menos se entienda a nivel conceptual, la mentalidad son todos nuestros hábitos, las creencias familiares, lo que nos han dicho la vida. Aquí hay un punto clave que quiero destacar y es que muchas veces la productividad viene por todo lo que te dijeron hace muchísimos años que ni siquiera eres consciente, ¿no? Es que Bruno, debes ser siempre responsable. No le puedes fallar a nadie. Esto es un clásico, también. Y eso automáticamente va generando patrones también de comportamiento. Entonces preferimos hacer tareas de otros antes que las nuestras, porque nuestra función es más bien de complacencia de otros, no tanto de la propia. Entonces a partir de aquí, de esa mentalidad, nos vamos dando cuenta que todo esto vamos rascando y hay una parte de subconsciente mucho más importante de lo que parece.
Segundo lugar está la atención, para mí la competencia más importante de todas. Si uno es capaz de estar en foco durante media hora, es capaz de conseguirlo todo. No hay nada que puedas aprender si no estás atento. Nada, absolutamente nada. Ni liderazgo, ni coaching, ni ventas, nada. Necesitas tiempo para estar ahí. Así que yo le llamo la competencia primaria, básica. Como un color primario, un color básico, exactamente igual. Y por último está la energía. La energía es vamos a decir, un rasgo físico de las personas, pero que lo podemos moldear a través de nuestra actitud mental, ¿no? La energía no deja de ser, vamos a decir, la gasolina que tenemos durante el día, hasta dónde podemos llegar y cuando nuestro cuerpo dice, basta, ya está bien, ¿no? A eso se le llama incluso el desgaste psíquico. En el momento que tú llegas a un momento del día que ya no tienes más energía, no tienes absolutamente nada, estás vaciado y cualquier cosa que hagas siempre será o suele ser bastante contraproducente. Así que estas serían las 3 supercompetencias que hablamos en el libro. Bueno, pues, menudo trío has puesto sobre la mesa, amigo. Trío de ases, trío de ases. Vaya, totalmente, totalmente. De hecho, antes nos dabas la pincelada de entrar y traías a colación el subconsciente. Ahora en la mentalidad como competencia también lo has sacado a colación. Claro, para toda la persona lega en la materia, esto de subconsciente suena un poco pues de un abanico que puede ir desde el esoterismo hasta, pues yo qué sé, ¿no? A la psicología profunda y algo que en el día a día, oye, no, en el día a día, no sé, dame algo más práctico, ¿no? Explícamelo de otra manera. Entonces, Vale. en el sentido, cómo trabajar todo eso que forma parte y construye nuestro mundo mental y que se sustente y está enraizado en todos estos aspectos conscientes, ¿cómo se hace un abordaje de la nueva gestión del tiempo? ¿Cómo lo podemos entender, incluso estimular a nuestro favor? Hmm. Bien, en primer lugar, Bruno, me gustaría distinguir entre inconsciencia o inconsciente y subconsciente. Vale, Son 2 me cosas parece diferentes. perfecto. La inconsciencia hay que pensar que son cosas que nosotros nunca hemos analizado de ninguna manera y nunca han entrado en nosotros. Son cosas que nosotros hemos permanecido como, nunca mejor dicho, invisible, ¿no? Forma inconsciente. El subconsciente sí que hemos tratado con ello. Son cosas que nos han pasado en nuestra vida, recuerdos, todo tipo de situaciones que esto ha tenido un impacto. El tema es que tú ahora mismo no eres consciente de ello. Es decir, es diferente. Entonces, no hablemos de inconsciente porque esto es algo que sí que es mucho más esotérico. En el sentido que, claro, son cosas que nunca has podido tangibilizar de otra manera, entonces tendríamos que elucubrar qué considero yo por inconsciencia, que eso sí que nos daría para, yo que nos daría para otra entrevista de Café Auro, seguro, ninguna duda, sin ninguna duda. Pero también hay mucha chicha ahí, ¿eh? Y subconsciente, esto es todo lo que has vivido desde que eras un bebé hasta la actualidad, tengas la edad que tengas, no importa. Claro, aquí hoy en día sabemos por psicología que el subconsciente es algo que sí se puede gestionar, que se puede tratar, que se puede incluso sacar y volver a meter. Es decir, es algo que está guardado ahí, que son cajones de información, cajones de creencias, cajones de emociones que hemos vivido. Y puede ser desde una auténtica tontería, como por ejemplo que en ese momento alguien te dijera que no puedes hacer algo y tú querías hacerlo y te pilló una rabieta y la persona que la gestionaba no supo más y gestionó esa rabieta de una manera pues muy irascible, castigándote, etcétera. Eso puede ser algo que está en el subconsciente, hasta, pues por ejemplo, un rechazo laboral, querías hacer un ascenso y no pudiste, o simplemente tenías un equipo y no funcionó y tuviste que irte de la empresa. Entonces, todos estos recuerdos que no eres consciente en el momento, ahora mismo no eres consciente, esto le llamaremos subconsciente. Y aquí hay algo positivo y algo no tan positivo. Lo no tan positivo, para empezar un poco con lo malo, es que la mayoría de gente nunca entra ahí. Por miedo, por temor, por desconocimiento, porque no sé cómo hacerlo. Quien es capaz de entrar ahí es capaz también de dominar su gestión del tiempo y su productividad. Hay gente que dirá, pero ¿qué relación tiene esto? ¿Qué significa entrar aquí en mi subconsciente con mi productividad? Pues antes lo decíamos, si a ti desde joven te han dicho siempre que tú tienes que ser responsable, que tienes que cuidarte de los demás, es probable que estés haciendo tareas para otros clientes, para otros colaboradores, que tú no quieres, porque si quisieras, fantástico, pero lo haces por complacer a otras personas. Pues eso se puede llegar a rescatar. Hay muchas técnicas para poder conseguirlo. En el libro hablo un poquito de forma somera también sobre ella y no entro tanto en detalle, pero hay una parte donde se explica. Y una de las principales cosas que hay que hacer para sacar eso del subconsciente tiene que ver en la hora del sueño. La hora del sueño es donde el único momento del día donde podemos sacar cosas del subconsciente.
porque ahí es donde nuestra parte racional cognitiva, es decir, eso que estamos pensando tú y yo ahora, Bruno, que estamos aquí atentos por la conversación y la charla, eso es impensable que nosotros podamos acceder al subconsciente porque no estamos apagados. Estamos con constante run run, pensando ahora mismo qué vamos a decir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, durante el día nadie, o prácticamente nadie, puede acceder al subconsciente. Tienes que hacerlo por la noche. Y la potencia es tanto que en el momento que empiezas a identificar todo lo que hay ahí dentro y se puede empezar a gestionar esas memorias, vivencias, emociones reprimidas, cambia por completo tu productividad. Porque entonces ya no te centras tanto en tus traumas, que es lo que pasa habitualmente con la gestión del tiempo. La gestión del tiempo muchas veces es una especie de pomada para los traumas, ¿no? Un ansiolítico que decíamos antes en forma de herramienta. Cuando eres capaz de eso, de hacer esta purga, entenderlo mejor, gestionarlo, redefinirlo, la productividad aumenta, yo diría, exponencialmente. Tal como lo dices, claro, dan ganas de... ahora me viene ya la cuestión, ostras, danos algo, ¿cómo entramos ahí? Sí, Porque yo nos lo estás digo. señalando un espacio necesario de explorar. ¿Cómo? Es un buen melón, es un buen melón. Digamos que la forma de entrar, como decíamos antes, es justo antes de ir a dormir, porque es cuando tus ondas están más tranquilas, más relajadas, ese momento en el cual dejamos de pensar al 100%, ¿no? Y ahí la forma de entrar son muchas, pero sobre todo ahí tenemos que entrar siempre a través de los sonidos, siempre. ¿Sí? Los sonidos porque es lo único que conecta con tu cerebro a esas horas del día y sobre todo cuando ya estás tocando al final. Y por sonidos, hay muchos tipos de sonidos, desde meditaciones guiadas, hay sonidos especiales. Esto es un primer punto. ¿Sí? Sonidos clave antes de ir a dormir siempre. ¿Sí? Antes, en el momento justo antes. Segundo, tenemos que hablarle bien. Tiene que haber un buen diálogo entre nosotros y nuestra mente. Es decir, nosotros tenemos que decirle cómo quieres sentirte el día siguiente. Y para mí hay tres cosas básicas. La primera es que sí o sí tienes que recordarle algo que hiciste que te gustó el día de hoy, porque queremos contaminar en positivo a nuestra mente antes de ir a dormir. Esto es el primer punto. El segundo punto es que tienes una duda por solucionar, un pequeño reto, y se lo planteas a tu mente también. Plantéasela para que el día siguiente saquemos una solución, o como mínimo una idea mucho más mejorada. Las mejores ideas siempre, absolutamente siempre, se van a producir cuando uno duerme, porque es cuando tiene la desconexión total, está menos contaminado en el día a día. Y el tercer punto, que también es muy relevante, y por supuesto, es que antes de ir a dormir tenemos que hacer un pequeño reset del día. ¿Sí? Reset es que cualquier preocupación, cualquier cosa que nos pase, tenemos que o anotarla o gestionarla, como mínimo ponerle una fecha al día siguiente, porque si no, todavía nos costará más entrar a ese subconsciente porque tendremos cosas dándonos vueltas. La mayoría de gente no puede dormir y eso después le impacta muchísimo en su gestión del tiempo porque tiene demasiadas cosas pendientes. La mayoría de ellas no son de trabajo. Algunas sí, otras no. Pero suelen ser situaciones pendientes que después atacan el día siguiente. Es decir, tú te vas a trabajar y todo eso impacta de lleno en cuál es tu productividad, estás más irascible, cometes más errores y eso también se nota en la productividad personal. Bueno, que claro lo has comentado y ahora entiendo mucho mejor la pregunta. ¿Listo para formar parte de la comunidad del 1% de las personas más productivas y felices? Pensando en que efectivamente la mayoría de las personas se van con todo el ruido que tienen o que tenemos a la cama y a veces ya por el agotamiento nos callamos, Eso estamos es, dormidos. Pero toda exacto. esa humareda, esa contaminación, pues fíjate, se queda ahí haciendo su efectillo. Totalmente. Mira, Bruno, ya que estamos hablando de esto, hay como tres grandes cosas que hacen las personas más productivas del mundo, el 1%. Así que para mí creo que es algo diferencial al resto, ¿no? Y son mucho más curiosas de lo que parece. Una de ellas tiene que ver con esta, que es que son capaces de reprogramar su mente a diario. ¿Sí? La mayoría de gente vive a salto de mata, sin pensar, bueno, más o menos con el piloto automático, no hay ese momento de introspección y mucho menos de el diálogo que tú tienes con tu subconsciente. Fíjate que esto es algo muy científico, es verdad que hay gente que se lo puede tomar a guas, lo que decías antes, ¿no? Incluso un poco esotérico, pero es algo que existe, es decir, es algo que ya tenemos más que medido y que durante muchísimo tiempo ha sido corroborado en numerosos estudios científicos, eso es bueno también de recalcar. Así que reprogramar la mente todas las noches y todas las mañanas, porque no solo es por las noches, sino también es cuando nos despertamos, será un punto clave para empezar el día con la máxima productividad y máxima energía mental y máxima motivación, que también es otro tema diferente. Acordaros que esto es importante, una cosa es energía y la otra es motivación. La diferencia es que la energía es física y la motivación es un tema mental, que no es baladí, es una relevancia importante. ¿Vale? La segunda cosa que hacen las personas más productivas del mundo es
que se enfocan en quitarse cosas de encima, en eliminar. Y ojo, eliminar no es hacer cosas porque sí, porque toca, sino en dejar de acumular y borrar constantemente. La mayoría de personas es fantástica para generar nuevas ideas. Y lo veo constantemente. Vamos a empresas y todo el mundo tiene sus nuevos proyectos. Lo comunico a dirección y vamos a hacer este proyecto. Nada más lejos de la realidad. Ese proyecto, la mayoría de ellos se queda en el tintero. Supongo que esto ya cada uno tiene una experiencia similar. Esto nos pasa a todos, ¿eh? Incluso no hace falta que estés en el mundo corporativo, también pasa. Todos tenemos ideas locas. Sí, me encantaría hacer esto, quiero hacer esto. Pero cambio, nadie le dedica ni siquiera un segundo a eliminar cosas que ya no van a funcionar o cosas que sabes que no vas a hacer. Pero que en realidad eso está usurpando mucha parte de tu mente. Genera una ansiedad totalmente desbocada. ¿Por qué? Porque esa cantidad de cosas que hay, ese run run de cosas que hay, nos está ocupando muchísimo espacio. Y las personas productivas lo que necesitan justo lo contrario, es una claridad increíble, una clarividencia descomunal. Y eso justamente es todo lo contrario. Y el problema de la mayoría de sitios, y cada vez está pasando más, es que se prioriza mucho el hecho de crear y parece que cuanto más crees, una persona más productiva eres. Y eso en realidad no tiene tanto que ver con esto. En realidad es al revés. Es decir, la persona que es capaz de hacer cosas de más alto valor, aunque sean muy poquitas, es la que realmente despunta. Esto se habla mucho en muchas empresas, algunos grandes líderes lo dicen, ¿no? Y directamente te contrato para que tomes una decisión al día. Ya se entiende. No tanto 25.000 decisiones al día, de poca calidad, que esto puede hacer la IA tranquilamente, ¿no? Incluso yo en las empresas siempre me encanta implementar un rol que es el que llamo el curador de proyectos, o project curator en inglés, ¿no? El curador de proyectos es aquella persona que se va departamento por departamento y se dedica a eliminar cosas de la gente. Oye, esto ya deberíamos hacerlo, no deberíamos hacerlo, ¿no? Y es curioso porque parece antilógico, ¿no? Porque claro, que hay que proponer, hay que hacer cosas, yo. Y en cambio los resultados han sido mucho mejores porque lo que realmente teníamos que hacer lo hacemos de verdad. Y nos dejamos ya de milongas, de millones de cosas que hay que hacer que solo generan frustración y ansiedad a partes iguales. Y el último punto, uno, y termino con esto, de las 3 características de las personas más productivas del mundo, de ese 1%, de ese club, son el tema de la intención. Ahora lo entiendo, ¿eh? Y se habla muchísimo de esto. Hay que desarrollar un propósito, tenemos que tener millones de cosas. Sí, pero eso es muy a largo plazo. Y la mayoría de gente que no se ha trabajado mucho a sí misma, el hecho de pensar hoy en día a 3, 4, 5 o 10 años vista es que es casi como una especie de ancla y a veces incluso una pequeña esclavitud, vamos a decirlo, ¿no? Porque la persona cambia mucho. Hoy soy así, pero en el momento que cambie ya no necesitaré ese propósito. Quizá tendré otro y lo iré renovando y está bien. En cambio, lo que realmente diferencia a las personas que sí van y que son productivas de verdad es la intención. La intención, fíjate, Bruno, la diferencia es que en vez de pensar lo que voy a hacer en los próximos años, voy a desarrollar lo que voy a hacer en los próximos segundos. Esta es la diferencia entre intención y propósito. Y a mí es donde está todo. Lo único que puedes cambiar en tu vida está a 2 segundos de distancia. Lo que está a 5 años, bueno, puede ser. Y evidentemente está bien como guía, como brújula, claro que sí. Pero lo que vas a cambiar de verdad es lo que va a ocurrir en nada, en muy pocos segundos. Entonces, entender por qué actúas de una manera u otra, por qué miras el mail en vez de hacer la tarea tan importante que tienes, en vez de decidir mirar redes sociales, en vez de contestar un email que sabes que es muy importante. Esa diferencia es lo que marca la diferencia también en ese club del 1%. Qué interesante. Y además todo tiene sentido lo que nos has dado anteriormente, lo voy viendo aquí en mi mente, el tema de la disciplina como amor propio. Puede haber un gesto de amor propio más interesante que estar centrado en lo que realmente vas buscando y te interesa. El hecho de estar enfocado con tu foco en lo que está a tu alcance y realmente puedes llegar a gestionar. ¿Cómo era manager curator? ¿Has dicho a lo mejor? Sí, el project curator, ¿no? Curador de proyectos, correcto. Exactamente, ¿no? Lo que hace es ayudar a poner el foco en lo que realmente hay que poner el foco. Y, y ciertamente solo podemos gestionar este momento presente. Hablamos de disciplina, de amor propio, hablamos de conciencia, hablamos de estar enfocado, hablamos de optimizar el uso de la energía, ¿no? Hoy que estamos acostumbrados también a suplementarnos en la alimentación, suplementarnos con todo tipo de aparatos y de actividades, porque la vida hay que vivirla ya y hay que disfrutar de todo y hay que tener la agenda, eh, bueno, totalmente colapsada y el trabajo ya ni te digo, ¿no? Claro, así termina la gente, pues termina enfermando, termina perdiendo el pelo, termina desarrollando todo tipo de dolencias, frustrándose en las relaciones, incluso frustrándose en las pasiones
y roles que tanto esfuerzo y energía les ha llevado a desarrollar y que en un momento dado de su vida descubren que, ostras, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? Eso no es lo mío. Y es más una señal del enorme quemazón que llevan encima que de otra cosa. Mira, totalmente. Y aquí volvemos al principio. Si recuerdas, estábamos hablando antes de que hay una productividad enfermiza y saludable, ¿no? Y hasta ahora hemos optado mucho por esta primera parte, que no es la enfermiza. Oye, todo esto que hacemos son hábitos que nos llevan a vivir menos, ¿no? Además, a mí me gusta decir una cosa, y es que en el momento que dejas de preocuparte por tu propia energía, empiezas a morir. Lentamente, mentalmente has claudicado. Y por eso en el libro sobre todo hablamos de cómo puedes liderar esa energía. Porque en el momento que la lideras, es que incluso tiene que ver con tu longevidad. Puedes llegar a vivir muchos más años. Eso no es una broma. Productividad es más que eso. No es solo conseguir cosas, también es vivir más años con mejor salud y entender por qué el rendimiento no solo es una cosa de completar objetivos y hacer KPIs, ¿no? Que también está muy bien, ¿eh? No digo que no, sino que tiene que ver con esa faceta interior. Una vez la conoces, todo es mucho más sencillo. Y déjame decirte una cosa que creo que es importante también, Bruno, que es que hasta ahora la productividad, además de ser enfermiza, siempre se ha gestionado mucho desde la culpa. La culpa es una de las emociones que más duraderas son. ¿Por qué? Porque al final, fíjate que las otras emociones pasan. Tú estás alegre y dura unos segundos, estás triste y dura unos segundos. Después lo puedes desarrollar, evidentemente, llegar a la depresión, pero la culpa es una emoción que permanece en el tiempo si no hacemos algo al respecto. Y muchas veces la productividad ha sido la fuente de culpa de la mayoría de personas. Yo debería haber conseguido esto, debería haber logrado esto, mi equipo ha fallado, yo he fallado. Entonces, gestionar eso es más importante que cualquier herramienta de productividad, que como decíamos antes, solo es un ansiolítico, un tranquimacín para nuestro rendimiento. Y en ese sentido, y agradezco también que lo hayas escrito de esa manera, Miquel, en la nueva gestión del tiempo no solamente tenemos esos conceptos, este mapa que nos abre, que amplía y profundiza en esas cuestiones, sino que además has dedicado un tiempo a compartir herramientas que están testadas, Eso herramientas que es. son muy prácticas, que has descrito muy bien. Es decir, no solamente nos cuentas el por qué, el qué y el dónde, sino también el cómo. Háblanos un poquito de esa parte práctica que trae el libro. Por supuesto. Es decir, yo creo que sobre todo he dedicado mucha parte del libro a entender por qué hay ciertas cosas que no funcionan tanto y qué es lo que deberíamos tener. Pero tampoco me gustaría que fuera un libro teórico y conceptual. Quiero que salgas de aquí, de hecho hay múltiples ejercicios y una parte de ellos justamente es cómo planificarte tu día a día, cuáles son las mejores opciones y darte sobre todo también un método muy flexible. Eso también es uno de los puntos, ¿no? Cuando hablamos de metodologías de productividad, todas son excesivamente inflexibles, ¿no? Si no lo haces así, no va a funcionar. Ahí prefiero que sea flexible, pero a la vez que tenga una base detrás, una base científica detrás y que sea muy fácil de utilizar. Entonces, en el libro incluso encontrarás plantillas para descargar, cosas sencillas para hacer en el día a día, es decir, que todo eso está pensado para que puedas gestionar tus objetivos, tengas plantillas también para lograr tus objetivos. Oye, todo está pensado para que tengas de todo, es decir, que tengas todo tipo de información y que solo no te quedes con la teoría. Incluso al final de todo, esto ya como sorpresa, tienes como 3 filosofías muy antiguas de la antigua Grecia, bastante tiempo ya, están vinculadas con la productividad. Y ahí dejo los nombres que son, fíjate, el cinismo, que no habla casi nadie, todo el mundo habla mal, pero sorprendentemente tiene cosas muy buenas. Muy bueno, El sí. epicureísmo, que es el menos conocido seguramente, ¿no? Y el estoicismo, que es el más conocido ahora, o al menos tiene más notoriedad en los medios, ¿no? Sí, es cierto, cierto. Eh, Miguel, nos estamos acercando al final de Un café con autor. Estaba ahora viendo el reflejo precisamente de la portada en en la cámara. Entiendo que estarás contento. A mí me encanta la portada de ese Sí, libro. Me encanta. contento. La verdad es que, oye, quedó genial, sobre todo la metáfora está muy bien encontrada, me gusta. Y en mi caso, mira, además, en primicia, ¿no? Es la primera vez que colaboro con la editorial, con Scribaware en este caso, Sí. y contento de la experiencia y disfrutando muchísimo, porque hasta ahora lo que había publicado era más autopublicado, así que muy contento de la experiencia. Bueno, nosotros estamos encantados. Es como, pues no sé, esos de exploradores que iban por las dunas de Namibia, creo recordar, en la costa y le dieron una patada allí a un trozo de arena y empezaron a salir diamantes, ¿no? Pues nosotros un poco, yo pensaba, Nadal, por Dios, pero, ¿cómo no han echado el lazo a este hombre? Permíteme la confianza. Así que estamos encantados de tenerte y encantados de tener la nueva gestión del tiempo. Entrena tu mente para multiplicar tu rendimiento.
Miquel, nos vamos a despedir, pero me gustaría que hicieras tú la despedida haciendo una invitación a la lectura del libro y sus bondades a modo de conclusión, que creo que bueno, es lo más pertinente. Pues mira, me gustaría añadir al final de todo, que creo que es importante, es que el libro va a ser, o me gustaría que fuera un libro de cabecera sobre la nueva forma de entender esa gestión del tiempo, ¿no? Primero de todo porque el tiempo ya no tiene una relevancia que tenía antes. Antes todo lo medíamos por tiempo y ahora incluso también. Y verás que en el libro está hecho para todo lo contrario. El tiempo deja de ser importante y le damos importancia a otras variables que justamente antes decíamos al principio de esta charla. Y en segundo lugar, decirte que este libro es que es el inicio de algo que vendrá sí o sí o que está llegando ahora mismo en el mundo corporativo y evidentemente en el mundo general. Es que por fin, en vez de pensar en productividad, de conseguir cosas enfermizo, estamos pensando en una productividad que nos tiene en cuenta y sobre todo que nos genera esa salud que decíamos holística, ¿no? Tanto física, mental, emocional, social y espiritual incluso. Así que ahí lo dejo. Bueno, pues es una invitación maravillosa. Atento quien le interese, quien tome decisiones, porque efectivamente una nueva gestión del tiempo se está gestando y nosotros estamos encantados de acompañarte en esa punta de lanza que representa él. Un abrazo enorme desde Sevilla, todos los parabienes para este libro y tu trabajo y seguiremos en contacto. En breve estoy seguro que volveremos a coincidir. Hasta pronto. Un abrazo enorme. Chao, chao.